Breviario, un programa para ilustrar las neuronas. La cultura al alcance de tus oídos. Breviario, locura de artista. Breviario, al servicio de la cultura. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Qué gusto comenzar hoy Breviario, este programa de cultura aquí en Vermix Play. Breviario, a grandes rasgos, significa un compendio de términos culturales, en este caso, dándole preponderancia a la cultura de Bariloche, pero también a todas las actividades culturales más importantes de la República Argentina. Y nada mejor que aquí los jueves, de 19 a 19:30, por Vermix Play. Ya comenzamos a desandar el camino de la cultura, porque la cultura tiene varios significados. La cultura de un pueblo, y en su rama artística, es la cultura que es para todos. Breviario, un programa para ilustrar las neuronas. Efemérides, para recordar los hechos trascendentes. En nuestra sección Efemérides, un 22 de mayo de 1810, nada más ni nada menos, el Cabildo Abierto en la ciudad de Buenos Aires fue la reunión extraordinaria que se convoca de urgencia ante la gravedad de lo ocurrido en España. La historia es muy sabida y 3 días después se produce la Revolución de Mayo. 3 años más tarde, en 1813, el nacimiento de un gran músico, Richard Wagner. Nace en Leipzig. El compositor alemán fue una pieza clave del romanticismo y un actor político de relieve para la reunificación de los distintos reinos germanos en un solo país. Un 22 de mayo de 1907, en el ámbito del cine, nace uno de los mejores actores de la historia del cine, Laurence Olivier. Fue el ejemplo perfecto de artista shakespeariano. Representó las obras del bardo en teatro y cine. Mientras tanto, aquí en nuestro país, en 1930, el nacimiento de Agustín Tosco, en la localidad cordobesa de Coronel Moldes. Dirigente de luz y fuerza en su provincia, fue una de las figuras históricas del cordobazo en 1969. Mientras tanto, en 1960, un hecho trágico. Chile sufre un terremoto devastador. En la madrugada del día anterior se registra un sismo en Concepción que anticipa el cataclismo de Valdivia. En 1976, Oscar Ringo Bonavena, uno de los más populares boxeadores argentinos, es asesinado en Reno, Nevada. Había nacido en 1942. Su popularidad se afianzó a partir de su duelo con Goyo Peralta en el Luna Park. En 1976 también otro boxeador, otro grande. Horas después del asesinato de Oscar Bonavena, se produce una de las peleas épicas de la historia del boxeo. Víctor Galíndez sale a defender su título de los medio pesados de la Asociación Mundial del Boxeo en Johannesburgo ante el estadounidense Ricky Cates. En el tercer round, un cabezazo de Cates le abre la ceja derecha al púgil argentino. Y en 1987, un contemporáneo, un tenista en Belgrado, nace Novak Djokovic, uno de los grandes tenistas de la actualidad y de la historia. En 2017, hace 8 años, el ataque terrorista en Manchester. Durante un show de la cantante Ariana Grande, un atacante suicida se inmola con una bomba que causa 22 muertos y 116 heridos. Un año más tarde, en 2018, adiós a uno de los grandes escritores estadounidenses. Muere Philip Roth, uno de los mayores autores de la literatura norteamericana. Tenía 85 años. Hasta aquí, la efemérides del 22 de mayo. Invitados. Conozcamos a nuestros artistas. Otoño, Bariloche, la mejor cita Vermix Play y ver en el streaming aquí a Breviario, acompañado de la familia en el lugar donde estés. Y en esta sección de invitados tengo el gran gusto de presentar en este primer programa de Breviario a un grupo emblemático de Bariloche, el grupo Jazmines del Alba. Es un placer, Maxi, la verdad que siempre poder encontrarnos con las cámaras y bueno, contarles
hablarles un poco de nuestra historia musical. Y bueno, siempre es un placer. Y aparte contentos de que seamos los primeros en arrancar este inaugurando. Gracias también. Para nosotros es un placer, el primer programa de Breviario aquí en Vermix Play. Y tenemos que remontarnos a Jazmines del Alba, en esa infancia, en esa familia llena de música. Sí. Esa infancia donde las cualidades musicales ya las percibían y ahí empezó su vocación. Jazmines arranca de una historia familiar, entre padres mendocinos de San Rafael Mendoza. Ellos vienen, mi papá viene buscando un futuro mejor para la familia, llega con mis 2 hermanos mayores, Jorge Héctor, Nelson Tomás, Nelson el mayor, Jorge le sigue, y ahí empieza a gestarse esto de encontrarnos en una ciudad para ellos nueva, lejos de su familia, con tradiciones que en el norte son muy comunes, encontrarse con la familia, hablar de la música, escuchar tonadas, escuchar gatos, samba. En casa hubo de todo de música, pero bueno, la música popular argentina siempre estuvo presente. Y bueno, y empieza en esta historia de hermanos, llega Carlos, llega Hugo, quien les habla José, y Marcos. Así se conformaba nuestro familión, porque eran 6 hermanos varones. Entonces, en casa siempre había música y bueno, comienza la historia con la primer guitarra que nos regala nuestra amada madre, con su aguinaldo, llega y compra la primera guitarra que abre el camino de los Jazmines, ¿no? Y ahí empieza nuestra historia musical. Estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que sobreordena. Y traigo 1000 canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y traigo 1000 canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y divise tu rancho Alba. a orillas del camino. Albita es la impulsora y nosotros decimos que es la verdadera fundadora de Jazmines del Alba. En su momento de Jazmín de Luna, cuando deciden mis hermanos mayores dejar el grupo, habíamos quedado en común acuerdo por ahí cambiar el nombre. Y justo coincidió que la época en que ellos se van también nuestra mamá parte. Entonces, como homenaje, dijimos vamos a ponernos Jazmines del Alba. Jazmines porque ya la gente nos conoce como los Jazmines. Y después del Alba porque nada, ella fue la que apostó en conjunto con mi viejo también, ¿no? Pero ella fue la artífice de que nosotros elijamos este camino y que sigamos después de casi ya 30 años en la historia musical. Sos mi luna cautiva que me besa y se va. Me imagino esa casa con 6 varones, los padres llenos de música incentivando. Sí. Digamos, es un clima familiar realmente maravilloso, ¿no? Sí, comenzamos con la danza primero, con las danzas argentinas. Nos lleva una conocida amiga de mi mamá a probar en la Escuela de Arte La Llave, que es una de las escuelas de acá de arte más conocidas. Era un taller de folclore que se daba, estaba en ese momento Silvia Branda y Rubén Pinchulef, que eran los profesores. Ahí comienza un poco esto de ir sumando a la cultura, ¿no? A ir a bailar y zapatear, que era lo que más nos llamaba la atención, con Hugo. Y después, bueno, empezamos a sumarnos, después se suma Carlos, y ahí empieza este interés por la música también. Y como te contaba recién, la guitarra aparece porque nuestra mamá, ella veía
en nosotros, bueno, qué madre habrá, no verán los hijos esto de la música y poder regalarles o darles las herramientas. Y ella, bueno, fue con todo su amor y compró esa primer guitarra, que después empieza este camino musical con Jazmines, empieza los primeros tonos, y después empezamos a animarnos a escribir nuestras canciones. Y ahí creo que también fue un punto muy, muy importante, porque ahí, además de hacer música popular argentina, nos animamos a expresar lo que sentíamos. Y bueno, y ahí empiezan a aparecer también canciones como Y Entenderás, Mil Deseos, Te Sigo Amando, bueno, canciones que... Son los caballitos nuestros, ¿no? Que siempre tenemos que cantar. Siempre nos piden estas canciones cuando estamos, ¿no? Cuando estamos con la guitarra y demás. Y bueno, y ahora Jazmines del Alba, llevando el nombre de nuestra querida y amada madre, que bueno, como te decía, ella claramente es nuestra fundadora. Vale también destacar que en la casa, esto por ahí la parte más familiar, más cerrada, no tanto la artística, mi vieja le gustaba cantar mucho, y mi papá en sus épocas de mozo, de joven, él tocaba el acordeón. Tenía una bandita en San Rafael, Mendoza, donde iban a bailes, animaban fiestas. Entonces él tocaba el acordeón. Entonces yo siempre digo, un poco se hereda también esta cuestión, ¿no? La parte musical, la parte artística. Y después obviamente teníamos padres que ellos siempre nos animaban a potenciar esa cosa que ellos veían, que era la parte musical. Y bueno, y nosotros obviamente seguimos y acá estamos. José decía música popular contemporánea. Esa música popular que implica mucho, combinado en esa infancia con los paisajes patagónicos, Bariloche, escribir sus primeras letras, como decías en un reportaje, eso era poesía, lo veías con tus ojos y lo plasmabas en el papel. Sí, es así, porque yo creo que siempre tuvimos, en nuestra casa, la música era algo común, siempre estábamos con canciones, y lo bueno de eso es que teníamos grandes artistas, porque escuchábamos de todo y escuchábamos grandes poetas, y creo que eso también fue para nosotros algo muy especial, porque escuchábamos a los Chalchaleros, a Atahualpa Yupanqui, escuchábamos, bueno, canciones del litoral, canciones del noroeste, escuchábamos de todo. Creo que eso tuvo que ver mucho a la hora de escribir, porque era como que se nos hacía fácil, y tendríamos 12, 13 años, 14, y bueno, uno empieza a soñar con la poesía romántica, ni hablar a los 16, 17 años, que uno está con todo este amor encima, que bueno, que hizo que escribiéramos las canciones que hoy nos acompañan. Pero la música popular tuvo mucho que ver, ¿no? La poesía argentina. Esta es una canción que yo aprendí en la escuela, porque esta canción estaba de moda también, y yo quería conquistar a una chica que me tenía loco. Y yo estaba enamorado. Entonces yo quería decirle algo bonito, y digo, bueno, lo que está de moda siempre, algo bonito, por más que sea de dolor la canción, que la cantara, listo, para mí me mirara, ya estaba. Entonces empecé a aprenderla la canción. Nadie comprende lo que sufro yo. Canto porque no puedo sollozar. Solo, temblando de ansiedad estoy. Todos me miran y se van. Espejo de mi
un campamento. Vieron que acá los campamentos se hacían en el 5º año, 4º año, se organizaban. Y dije, esta es la posibilidad mía. Y canté el tema. ¿Y ustedes quieren saber qué pasó después? Sí. Eso, les gusta. Toda la canción la desafinó. No, la canté linda. Hasta yo me no estaba, pero la cantó bien. Claro, la canté y le di un beso. Ahí se fueron. Ahí coroné. Y bueno, y ahora es mi señora. Un fuerte aplauso. Ahora mi señora que anda por ahí. Marcos, y paralelo a eso, en tu familia con el folclore, ¿qué autores escuchabas vos de los grandes del folclore argentino? ¿Cómo con tus hermanos se pasaban autores? ¿Qué querían escuchar? ¿Cuáles eran sus referentes? Mira, yo con José tenemos una diferencia de 9 años. Yo soy el más chico. Después con mis hermanos, obviamente los más grandes, tenemos una brecha etaria un poco más larga. Pero yo escuchaba mucho música de esa época. Después, bueno, a mí también me tocó la parte más románticos, qué sé yo. Si tengo que hablar puntualmente de artistas, no sé, que se escuchaba mucho por mis viejos, los Visconti, los Chalchaleros, los Cantores del Alba. Ellos escuchaban mucho en esa época, qué sé yo, no sé. Ricky Martin en su momento, Chayanne, había la música, por eso Bisbal, había de todo un poco. Bueno, y ahí empieza esto de recorrer con la música, como dice Marcos, porque tiene que ver mucho la época en la que vivimos, ¿no? Después pasaron los años, las primeras presentaciones ante el público, sus canciones, y recorrer todos los escenarios inimaginables quizás en su infancia, que recorrieron todos los escenarios más importantes del país y más de 25 años de carrera ya. Poder haber estado en el Festival de Cosquín fue yo creo que uno de los máximos logros, y bueno, y obviamente siempre con las ganas de volver, ¿no? Pero bueno, haber estado en ese espacio donde estuvieron los grandes como Atahualpa, los Chalchaleros, qué sé yo, Cafrune, nada, yo creo que fue un regalito, uno de los lindos regalos que da la música. Y también el público barilochense los aprecia muchísimo, nosotros también, por supuesto, como espectadores, como periodistas, le damos toda la difusión que merecen y ya forman parte del ADN cultural de Bariloche. Muchísimas gracias, José, Marcos, aquí Jazmines del Alba, y por supuesto tienen las puertas abiertas en Breviario para seguir charlando y difundir esa excelente música que ustedes hacen, un arte muy especial. Muchas gracias. Qué gustazo tenemos aquí en Breviario con Jazmines del Alba en nuestro primer programa. Seguimos. Breviario, un programa para lustrar las neuronas. Existen evidencias de la existencia de asentamientos nativos en las riberas del lago Nahuel Huapi previos a la llegada de los expedicionarios y colonizadores blancos. En particular, hay asentamientos tehuelches, puelches, poyas y de otros grupos menos conocidos, como los pehuenches del lago Nahuel Huapi, los cuales eran un grupo indígena montañés. Su nombre proviene del lugar en el cual venían, donde había vastos bosques de araucarias, a las cuales ellos llamaban pinos, pehuén pino, che, gente. La misión jesuítica, muchos años después del Nahuel Huapi, formó parte de los esfuerzos misioneros de la Compañía de Jesús, con sede en la isla de Chiloé. El primer jesuita que misionó en la zona del lago Nahuel Huapi fue Diego de Rosales, en 1650, quien atravesó la cordillera por el paso de Villarrica, posiblemente el actual paso Malalco, en la zona de las lagunas de Pulauquen, en Neuquén, llegando al Nahuel Huapi. Hacia fines del siglo XIX, el mayor asentamiento se ubicaba en las nacientes del río Limay, aunque el poblador Carlos Wiederhall, un comerciante chileno procedente de Puerto Montt, ya tenía establecido un almacén en la zona que hoy ocupa la ciudad y desarrollaba una destacable actividad comercial con Chile. Y ahora vamos a la fundación oficial de Bariloche. Fue fundado oficialmente el 3 de mayo de 1902 por decreto del Poder Ejecutivo de la Nación. En 1909 tenía ya unos 1.250 habitantes,
telégrafo, correo y camino hasta Neuquén. Durante los años 1905 y 1906 merodearon por la zona los famosos ladrones de trenes y bancos norteamericanos, Sundance Kid y Butch Cassidy, que fueron llevados al cine, que por esa época tenían una estancia en cercanías de Cholila, en el territorio de Chubut. Dejaron la zona al enterarse de que los perseguía un detective de la famosa agencia Pinkerton. A principios del siglo, y especialmente antes de la llegada del ferrocarril, la ausencia de buenos caminos hacía muy dificultoso el abastecimiento del pueblo, sobre todo de productos frescos. Por ello se desarrollaron varias chacras que proveían de verduras, productos lácteos y carnes a la incipiente población, llegándose a sembrar campos con trigo en la zona de lo que hoy es el barrio Melipal y Colonia Suiza. Para fines del siglo XX, la ciudad era conocida como San Carlos. Sin embargo, en 1909 se llamaba oficialmente Bariloche. Fue a partir de un decreto sancionado el 26 de julio de 1927 que la ciudad pasó a llamarse de manera oficial San Carlos de Bariloche. El autor y su obra, para conocer a los mejores escritores de la historia. Queremos resaltar a los autores en los diferentes géneros de narrativa, de cine, guionistas y también dramaturgia en teatro que realmente dejaron una huella en la historia. Y ahora nos vamos a referir a el inolvidable Carlos Fuentes. Carlos Fuentes Macías nació en Panamá un 11 de noviembre de 1928. Junto a Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y Julio Cortázar, es uno de los exponentes centrales del boom latinoamericano con el realismo mágico, que es un estilo literario y de arte que mezcla la realidad con elementos fantásticos o irreales, presentándolos como algo natural y cotidiano. En lugar de explicar o cuestionar estos elementos, el realismo mágico los integra en la narrativa como si fueran parte de la realidad. En 1972 se convirtió en miembro del Colegio Nacional. Fue presentado por el poeta Octavio Paz y su discurso de ingreso se tituló Palabras Iniciales. También se desempeñó como delegado de México en numerosos organismos internacionales y desde 1972 hasta 1976 como embajador de su país en Francia. Se destacó como profesor en las universidades de Princeton y Columbia y catedrático en las de Harvard y Cambridge. También era gran aficionado al cine y escribió varios guiones y durante toda su vida colaboró en periódicos y revistas de ambos lados del Atlántico. Carlos Fuentes falleció en la Ciudad de México, como decíamos, el 15 de mayo de 2012 a los 83 años, debido a una hemorragia masiva originada por una úlcera gástrica. Digamos que su obra más importante que podemos citar es La Edad del Tiempo, que es el nombre que Carlos Fuentes le dio al conjunto de su obra narrativa a partir de 1985, donde podemos decir que hay un cambio totalmente rotundo en su estilo literario y también en su estilo de pensamiento. Detallada por primera vez como un apéndice de su novela Gringo Viejo, que fue llevada al cine de Estados Unidos. A la manera de la comedia humana de Honoré de Balzac, el escritor mexicano aglutinó sus novelas en grupos, a menudo cambiándolas de lugar e incluso agregándole títulos tentativos de obras futuras que nunca escribió. Para analizar por último la obra de Carlos Fuentes, podemos decir que tienen tres elementos recurrentes, como es el rescate y la reflexión de la historia, el estudio del ejercicio y las estructuras del poder y el análisis de la problemática de la sociedad mexicana en cada época. Siguiendo a la tesis de Octavio Paz en su libro El laberinto de la soledad, Carlos consideraba que el mexicano estaba reñido con su pasado y su condición de mestizo cultural, tanto con su herencia prehispánica como con su herencia española, y trató este conflicto en muchas de sus obras. Otras obras importantes fueron La región más transparente, Las buenas conciencias, La muerte de Artemio Cruz, Aura, Zona sagrada y Cambio de piel. Breviario, la cultura al alcance de tus oídos.
Y ahora en nuestra última sección del programa vamos con la agenda cultural y te recomendamos este fin de semana una gran agenda de música. Por ejemplo, Mar Cosmos presenta Reino Adal en la Usina Cultural de la Biblioteca Sarmiento su álbum de piano este viernes 23 de mayo, 21 horas. También Corazón Tempranero un día después, el sábado 24 de mayo en la Usina Cultural, el grupo formado por los hermanos Jean Camil, ganadores del Press Cosquín 2023 a las 21:30. También en la Usina Cultural, Tango Alquimia, el sábado 31 de mayo 2025, tango y rock. Nuestro tradicional, los ciclos de acústicos a las 18:30, ahí no en el auditorio, sino en la biblioteca, algo íntimo. Que estés en vivo tiene una magia particular. Esto ha sido todo por hoy. Vamos a tener muchas más cosas, más secciones para acompañarte todos los jueves. Cuídate y pórtate bien. Chao. Breviario, un programa para ilustrar las neuronas. La cultura al alcance de tus oídos. Breviario, locura de artista. Breviario, al servicio de la cultura.